Bueno, como veis, vamos a hacer un ejercicio también de un cuerpo unido, o sea, dos cuerpos unidos por una polea. Dice que la cuerda es ligera e inextensible, que apoya sobre la polea, como se muestra en la figura. Cuando el cuerpo 2 cae en el campo gravitatorio terrestre y el cuerpo uno desliza sin fricción, la cuerda hace girar la polea sin resbalar sobre su superficie. La polea es un disco homogéneo y gira en torno a un eje perpendicular a ella que pasa por su centro de masas G. ¿Vale? El centro de masa sería como el centro, como el origen de coordenadas, por lo que veo en el diagrama que nos dan. El radio de la polea sabemos que es R igual a 0,10 metros. El momento de inercia de la polea respecto al eje de giro lo tenemos fijo, ¿vale? Y sería 0,01 kilogramo metro cuadrado. Y la aceleración gravitatoria te dice que la tomes como 9,80, ¿vale? 9,8 metros segundo cuadrado. Y te dice que calcules la masa de la polea, ¿no? Lo primero que te dicen es que calcules la masa de la polea. Bueno, sabemos que al tener una forma de un disco homogéneo, el momento de inercia de la polea con respecto a un eje que pasa por su centro de masa es su medio de mr cuadrado. Esto implica que la masa de la polea sería 2 por 0,01 kilogramo metro cuadrado partido de 0,1 al cuadrado, ¿no? Vale, pues bueno, evidentemente el 0,01 y el 0,1 al cuadrado, si no me equivoco, la polea, su masa son 2 kilos. Te dice que calcules la aceleración de ambos cuerpos respecto al sistema GXY indicado en la figura, donde, bueno, pues lo pinto aquí, ¿vale? Este sería uno de los bloques, la polea está aquí, ahí lo tenéis, ¿vale? Y por aquí cae y aquí estaría el bloque 2. Bien, que se mueve con velocidad v, te dice. Aquí el rozamiento es cero y te dice que los ejes, pues están en el dibujo, ¿no? El Y, esto el G sería el centro, esto sería el eje Y y esto sería el eje X, ¿no? Y te dice que calcules, perdón, el módulo de la aceleración de ambos cuerpos. Bueno, en este sistema de referencia, tal y como nos lo dicen, se entiende que el objeto cae hacia abajo. La masa M2 son 1 kilo, perdón, y la masa M1 es 2 kilos. Eh, Vamos a plantear las ecuaciones de movimiento de los dos cuerpos y de la polea, ¿vale? Ecuación de traslación de los dos cuerpos para mantener un poco el sistema de referencia y no tener rollos luego de tener que cambiar el signo ni nada. Voy a decir que, por ejemplo, en el cuerpo 2 el eje Y positivo, lógicamente, va hacia arriba, ¿vale? A pesar de que yo nunca lo hago así, cuando el cuerpo va hacia abajo, siempre utilizo el eje Y positivo hacia abajo. Y aquí tendremos las fuerzas, M2G, diagrama del cuerpo libre y tensión de la cuerda, que la vamos a llamar T2. Son las únicas fuerzas que actúan sobre el bloque 2. El bloque 2 sabemos que suma de fuerzas es M2 por A2 y solo tendríamos en el eje Y, ¿no? Que sería algo así como que T2 menos M2G es igual a M2 por A2, donde lógicamente A2 me va a dar negativa porque va hacia abajo y el sistema de referencia tiene I positivo hacia arriba. Em, para el caso del bloque 1, las fuerzas, bueno, pues tendríamos T1 hacia acá, ¿no? Tendríamos, no hay fuerza de rozamiento, perdón, N1 que sería hacia arriba, M1G hacia abajo y en principio no habría ninguna otra fuerza de oposición. Volveríamos a hacer sumatorio de fuerzas, es M1 por A1, ¿vale? Y en el sumatorio de fuerzas tendríamos en el eje X, T1 es igual a M1 por A1 y en el eje Y, perdón, menos T1 porque va en el sentido X negativo sería M1 por A1 y en el eje Y sería N1 positivo menos M1G igual a cero porque no hay aceleración vertical. Realmente la única que nos interesa es esta y también me va a quedar una aceleración negativa, ¿no? La última ecuación de movimiento sería la ecuación de movimiento de la polea, que es una ecuación de rotación pura alrededor de un eje que pasa por su centro de gravedad, por su centro de masas. Sumatoria de momentos es igual a I por alfa, ¿vale? Tenemos un momento de giro que sería provocado por la tensión T2, ¿vale? Este momento de giro lo vamos a considerar como negativo, menos T2 por el radio de la polea,
mientras que el de T1 lo vamos a considerar como positivo, más T1 por el radio de la polea. Y esto sería igual a I por alfa. Tercera ecuación. Si os fijáis, tenemos prácticamente todos los datos, teniendo en cuenta que, lógicamente, por pertenecer a la misma cuerda, los dos bloques, como la cuerda es inextensible, se mueven con la misma aceleración. Es decir, donde pone A1, puedo poner A2 y puedo poner A. Además, yo tengo que encontrar, como os decía en otro vídeo, la aceleración, perdón, la relación entre el movimiento de rotación de la polea y el movimiento de traslación de los bloques. Y esto se encuentra siempre con un punto de la cuerda que está en un borde, ¿vale? El punto de la cuerda que está en un borde tiene una aceleración igual a la de los dos bloques y viene dado por alfa por r, siendo r el radio de la polea, ¿no? Lo que llamamos aceleración tangencial. Así que la tercera ecuación sería que a es igual a alfa por r, ¿no? El ejercicio me dice que calcule la aceleración de ambos cuerpos, así que si os parece, lo que voy a hacer es cambiar la alfa por a partido por r y voy a tener que r por t1 menos t2 es igual a i por a partido por r, donde voy a obtener una aceleración negativa, repito. Voy a despejar t1 del azul como M1 por A negativos, ¿vale? Voy a ponerlo aquí, menos M1 por A negativos, y voy a despejar T2 como M2A menos M2G. Las voy a restar y me voy a subir el T1 menos T2 arriba, ¿vale? Tendríamos T1 menos T2 es igual a M1 por A menos M2 por A más M2 por G. Me llevo el T1 menos T2 aquí y me quedaría que R por M1 por A menos M2 por A más M2 por G es igual a I por A partido por R. Voy a agrupar las AES, ¿vale? Y las AES agrupadas me quedarían M2 RG es igual a A por I partido por R más M2 menos M1, de donde la aceleración de todos los bloques sería M2 partido de I partido por R más M2 menos M1 por R por G. Bien. Sustituyendo, M2 es 1 kilo. El momento de inercia me decían que era 0,01 y el radio 0,1. 0,01 entre 0,1 más M2 que vale 1 kilo menos M2 que vale 2, ¿no? Esto es lo que tendría. Menos M1 que vale 2, perdón. 0,01 entre 0,1 nos quedaría, vale, sería 0,01 entre 0,1 sería 10 a la menos 2 entre 10 a la menos 1, 10 a la menos 1, 0,1 sería 1,1, entonces tendríais por R por G, perdón, por R, que es el radio, se me ha olvidado. El radio es 0,10 también, por 9,80, ¿vale? Vale, pues venga, hacemos la cuenta esta, que ya os digo que quedaría 1,1 menos 2 te quedaría menos 0,9 y aquí tendríais el, bueno, pues 0,98, ¿no? Y 0,98 entre menos 0,9, vamos a calcularlo rápido. Un momento, es calculadora. Sería 0,98 entre 0,9 y me da 1,089 metros segundo cuadrado negativos, ¿vale? Lógicamente, como os he dicho antes, ¿no? Tenía que dar negativo. Esto sería el valor de la aceleración de los dos bloques en este sistema de referencia que me fija el problema, ¿vale? Esto me permitiría sacar alfa y sacar cualquiera de las dos tensiones, ¿vale? Además, me pide calcula el momento cinético del sistema de los dos cuerpos y la polea respecto al sistema de referencia Gxy indicado cuando la celeridad del cuerpo 2 vale 0,5 metros por segundo. El momento cinético podríamos decir que es el momento angular, y el momento angular del sistema sería igual al momento angular de la polea más el momento angular de la masa M1 más el momento angular de la masa M2. ¿Vale? Esto es lo que tendríamos. Aquí hay que tener cuidado, ¿vale? Por el tema vectorial.
Bueno, primero, el origen de coordenadas se encuentra aquí, en G, ¿vale? Esto es Y y esto es X, ¿vale? Eso queda ahí el origen de coordenadas. Es verdad que no sabemos la longitud de la polea y vamos a poder calcularlo de forma relativa, ¿vale? De forma relativa. Porque lo que nosotros tenemos es bloque 2, bloque 1, M1 y M2, ¿vale? Em, si os fijáis, el momento cinético de una partícula del bloque M1 y M2 se calcula como R vectorial P, es decir, R vectorial M por V. Esto sería el momento cinético, ¿vale? Lo que ocurre es que el momento cinético de un sistema, de un sólido rígido, sería I por alfa, perdón, I por omega, ¿vale? Lo que tendríamos que hacer es el momento angular total, es decir, el momento cinético total sería I por omega más R1 vectorial M1 por V1 más R2 vectorial M2 por V2, ¿vale? Esto es lo que tendría. Bien. La polea está girando así. Por lo tanto, en este sistema de referencia, la omega va en el eje Z, ¿vale? El momento de la polea sería I por omega en K, ¿vale? I por omega en K. Si la velocidad es 0,5 metros por segundo, nosotros sabemos que V es omega por R. Así que omega sería V partido por R. Así que podría ponerlo como I por V partido por R en K. Este sería el momento cinético de la polea, el L de la polea. El L de M1, ¿vale? El L de M1 sería algo así como M1 por R1 vectorial V1, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre con R1 vectorial V1? Que R1 sería el vector de posición que posiciona en algún punto en la masa M1. Esto va en el eje X, mientras que V1 va en el menos X. Producto vectorial de dos vectores paralelos es cero. El momento cinético de la masa es cero. El momento cinético de M2 ocurriría algo parecido, porque sería R2 por P2. Pero claro, si es R2 por P2 y ambos van en la misma dirección, el momento cinético sería cero. De manera que el momento angular del sistema sería solo el momento de la polea, que podríamos calcular como el I, que es 0,01 por 0,5 metros por segundo partido por 0,1, ¿vale? Que quedaría 0,05. Este sería el momento angular de la polea que iría en K, que sería el momento angular del sistema de los tres elementos.